Bueno, vamos a conversar con el padre José Trinidad Fernández, secretario general, el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. Padre, muchas gracias por estar con nosotros, compartir una serie de inquietudes. Evidentemente que el tema medular para el desarrollo de esta conversación, se me ocurre en principio, es la disputa recurrente por lo demás entre el gobierno y la Iglesia Católica, ¿no? Recientemente, la pasada semana, pues a propósito de las homilías del obispo de Barquisimeto y del obispo de San Felipe, surgieron respuestas de parte de la voz oficial rechazando y descalificando y además incluso solicitando que se abriera una investigación por instigación al odio por las homilías que se presentaron el día de la Divina Pastora. Me gustaría algunos comentarios suyos en ese sentido. Y bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación a este noticiero. Un saludo a todos los televidentes. Y nuestro deseo como obispos venezolanos es trabajar en comunión con toda la Iglesia, buscar caminos para el encuentro, para la fraternidad, para la solidaridad. Las homilías de mis hermanos obispos, el arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Antonio López, y de Monseñor Víctor Hugo Basabe, concretamente a quien se le atacó de una manera mezquina, podemos decirlo así. Es duro. Algunos consideran que es feroz. Sí, son situaciones en las que también estamos expuestos nosotros, como pastores, como obispos, en la que estamos como profetas, que es parte de nuestra tarea, de nuestra labor eclesiástica, de acompañar al pueblo, de anunciar la buena nueva del Señor, la buena noticia de Jesucristo, que nos lleva verdaderamente a encontrar caminos y razones para la esperanza, para el porvenir, para el progreso, para la fraternidad, que es lo que todos queremos, y que las constituciones del mundo siempre buscan como consagrar los derechos fundamentales que el ser humano tiene, el derecho a la vida, el tener el alimento necesario para poder trabajar como debe ser, que se pueda tener acceso a los servicios, que hace que la vida nuestra no sea tan penosa, tan triste como la que está llevando una gran parte de nuestra población. Claro, además de esto, ¿qué irritaría tanto al gobierno? ¿Qué le molestaría tanto? Porque si uno contrasta, se me ocurre en este momento, comparar o contrastar las homilías de los sacerdotes, de los obispos de Barquisimeto y de San Felipe, incluso con la reciente visita que concluyó el fin de semana del Papa, también hablaban de puntos en común: el problema del hambre, el problema de la gente abandonada, el problema de la pobreza, y eso básicamente es un poco el discurso en que se apoyan las homilías del día domingo, del día de la procesión de la Divina Pastora. Sí, ¿no? Pero claro, tocaron temas de la corrupción, en fin, una cantidad de cosas, bueno, que son inocultables, ¿no? Y el Evangelio tiene que iluminar la vida, y el Evangelio tiene que conducir a crear situaciones nuevas, a crear, porque el Evangelio es creativo, porque es la luz de Jesucristo que ilumina al ser humano, que hace encontrar también ante las dificultades respuestas que permitan solucionar los problemas, encontrar salidas a los problemas, dar respuesta a los interrogantes que todo ser humano se plantea. Creo que en eso el mensaje de nosotros los obispos, el mensaje de los sacerdotes en nuestros barrios, en nuestros pueblos, es un mensaje bien claro, es una invitación a enderezar los caminos, como señala el profeta Isaías. Y tenemos que enderezar, si este país queremos que cambie, que mejore, tenemos que enderezar el rumbo de este país, enderezarlo a través de ese respeto que se debe mantener entre las instituciones, que haya un lenguaje que sea capaz de crear esos espacios que ayuden o que permitan, en cierta forma, llegar a un consenso y una salida a estas situaciones tan catastróficas y tan tristes que estamos viviendo. No se trata de imponer, no se trata de decir que hay que buscar soluciones tratando de doblegar al otro. La solución no es doblegar al otro, la solución es encontrarme con el otro. Y creo que eso es importante. Si hablamos de diálogo, el diálogo implica encuentro, que es entre dos personas, no es entre una persona y otra. Y ese diálogo brota justamente porque hay interrogantes que tenemos nosotros que responder y a las que tenemos que, en cierta manera, solucionar aquellas situaciones que al ser humano, que a cualquier persona, sea religiosa o no sea religiosa, sea de cualquier tipo o tendencia política, tiene que encontrar también el modo de llevar una vida digna en un país.
Claro. Ahora, ese discurso, o la respuesta, diría mejor, oficial, a lo mejor estuvo marcada por la pasión. Pero al margen de ello, el decir que se solicita una investigación para saber si hubo algún delito en este sentido, por instigación al odio, ¿se ha recibido alguna información? ¿Los obispos de Barquisimeto y San Felipe han recibido alguna solicitud? ¿Han recibido alguna solicitud de un tribunal o de la fiscalía para la investigación como tal? Hasta los momentos no tenemos nada al respecto que conmine, que lleve a los obispos. ¿O fue un arrebato a lo mejor del presidente cuando dijo esas cosas? Bueno, está en la mente del presidente, no está en la mente mía. Pero sí. no ha habido ninguna solicitud formal. Mire, preséntese para que responda. No, no ha habido ninguna solicitud al respecto. Nosotros los obispos emitimos un comunicado acerca de esto, claro, inmediatamente, para respaldar a nuestros hermanos obispos, y todas las arquidiócesis y diócesis del país han hecho sus comunicados en la voz de sus pastores, respaldando justamente a nuestros hermanos obispos, porque somos un cuerpo colegiado. Los obispos somos un cuerpo colegiado en el cual nos respaldamos y buscamos, y siempre tenemos en nuestra mente el bien de nuestro pueblo venezolano. Nosotros no estamos buscando en ninguna manera que la gente nos rinda pleitesía a nosotros los obispos, sino estar con nuestra gente, estar con nuestro pueblo, y creo que eso es lo fundamental. No podemos nosotros desmarcarnos de nuestra gente, de nuestro pueblo. Al contrario, la gente siempre nos recibe con gran alegría, con entusiasmo. Cuando uno va a los barrios aquí en Caracas, cuando uno se acerca a las distintas parroquias, la gente está deseosa de un mensaje de esperanza, porque quiere verdaderamente que desde el Evangelio también se ilumine esta realidad. Ahora, padre, esto tuvo repercusión no solamente en lo nacional, ¿no? Desde luego ustedes habrán recibido habrán recibido muestras de apoyo, de respaldo, de solidaridad en este sentido. Pero a la par también eso ha tenido repercusión internacional. Tengo entendido que algunas conferencias episcopales de países latinoamericanos y de otras partes se han pronunciado en apoyo a los obispos venezolanos. Sí, sí. La de Panamá, leí. La de Panamá, sí, la Conferencia Episcopal de Panamá, el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAN, se ha pronunciado, que es el organismo que aglutina a todos los obispos latinoamericanos, y donde han manifestado su preocupación por Venezuela. Y bueno, esto solamente se puede encontrar también esta salida si nosotros miramos hasta el mismo discurso del Papa. La Iglesia ha seguido muy de cerca, el Papa Francisco ha seguido muy de cerca las circunstancias y la situación que están viviendo los venezolanos, donde busca él iluminarnos y permitirnos que nosotros como venezolanos, en estos ambientes, sobre todo en el que él, el 8 de enero, en el discurso al cuerpo diplomático, invita a que en Venezuela, a través de un diálogo sereno, se encuentren las salidas políticas, a través de las elecciones limpias, a través de unas elecciones transparentes que permitan solucionar los problemas nuestros. Hacemos una pausa, padre. Seguimos conversando con José Trinidad Fernández, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. Bien, continuamos con el padre José Trinidad Fernández, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. Hay varios temas todavía pendientes en esta conversación con él, pero para cerrar este ciclo de lo que han sido repercusiones en el Vaticano, por supuesto, como usted lo decía en el anterior segmento, hay un seguimiento sobre las cosas y hay un pronunciamiento claro y explícito del Papa Francisco sobre lo que pasa en Venezuela. Esto último que ha ocurrido, por supuesto, que tuvo repercusiones también a nivel de la alta jerarquía de la Iglesia Católica Mundial. Sí, pero como decía, somos un cuerpo colegiado y la Iglesia es universal, católica, es universal, y la Iglesia se siente en este sentido como comprometida a siempre dar respuesta a los problemas del hombre en cualquier parte del mundo en el que se encuentre, porque en definitiva el ser humano es lo esencial en la vida de la Iglesia, porque a él es que hay que anunciar el Evangelio, y en esa realidad es nuestra que vivimos la Iglesia católica, en la voz del Papa, en la voz de los obispos, en la voz de las conferencias episcopales de América Latina y del mundo, están muy preocupados por la situación que estamos viviendo, porque está en juego la vida del ser humano, la dignidad de la persona, donde ha sido vulnerada, donde están también muy en juego las libertades del venezolano, del ciudadano, y donde hay libertad, decía el Papa Francisco el año pasado en alguna de sus alocuciones, decía claramente que donde hay libertad, hay esperanza. Sí. Porque la libertad crea espacios para el encuentro, tal cual como el Papa Francisco claro, porque ha insistido.
Claro, la iglesia no puede ser ajena a lo que pasa a su alrededor. De hecho, también la semana pasada la conferencia episcopal, aparte de pronunciarse sobre lo que dijo la voz oficial alrededor de las homilías, también se pronunció sobre el caso del episodio ocurrido en el Junquito, el lamentable episodio ocurrido con la muerte del ex inspector Oscar Pérez y de sus acompañantes, ¿no? También hubo un comunicado de la conferencia episcopal. Sí, a través de la Comisión de Justicia y Paz hubo un comunicado donde se tiene que salvaguardar los derechos humanos de las personas y los manejos de los conflictos en situaciones como el que se presentó en el Junquito deberían haberse manejado de otra manera, de otra forma, que no está bien claro la manera como se procedió, cómo se llevó a cabo este operativo, donde hay muchas confusiones y muchas cosas que le corresponde al gobierno aclarar. Sí, no, sin duda, y tendrá que desarrollarse una investigación mucho más profunda y mucho más seria, ¿no? Y verdaderamente objetiva en ese sentido. Sí, que sean investigaciones que lleven a la verdad, ¿no? Es la verdad, como decíamos nosotros en el comunicado sobre el obispo, la verdad es la que nos hace libres, teniendo en cuenta el Evangelio de San Juan. Si buscamos la verdad que nos lleva a darnos respuestas a las situaciones que estamos viviendo, buscamos las soluciones. Pero mientras estemos en el reino de la mentira, no va a haber soluciones. Ahora, otro tema, padre, que es inquietante, ¿no? La Iglesia se pronuncia sobre todo lo que en términos generales está ocurriendo en el país, pero hay un tema particular, como es el tema de la diáspora. Es un tema que se toca, se aborda, se desarrolla, es una diáspora, es una estampida, y no es ninguna exageración, de la cantidad de personas que se están marchando por la crisis nacional, se están marchando de Venezuela de cualquier forma, por autobús, ya ni siquiera se van en avión porque los costos, en fin, en lanchas, lo que ocurrió en el episodio de las personas que lamentablemente murieron rumbo a la isla de Curazao. ¿Cómo está examinando la Iglesia Católica Venezolana este hecho, este fenómeno? En el comunicado de la Conferencia Episcopal de la 69ª Asamblea Ordinaria del Episcopado Venezolano, allí abordamos este tema, que nos lo vemos con una gran preocupación. El país tiene que brindar a sus hijos, si nos reconocemos como país, tiene que brindar a sus hijos, quienes gobiernan, y así está contemplado en la Constitución, tiene que garantizar la vida de todos los ciudadanos en todos los ámbitos de la existencia humana. Y creo que en esto la Iglesia, de una manera muy clara, ve con preocupación. Vemos con gran preocupación lo que está pasando con tantos jóvenes. Ya los muchachos nuestros, aquí decíamos antes, voy a estudiar aquí en la universidad y haré un posgrado, buscaré la manera para hacer un posgrado en el exterior y después regresar al país. Era así, era la cotidianidad. Era así. Y después regresar al país, porque este es el país que me lo ha dado todo y creo que ahí no podemos tampoco nosotros perdernos. Este es el país que nos lo ha dado todo, a pesar de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Y ahora se van y no regresan, ahora se van y no regresan, y la gente se quiere ir rápido, de la manera que sea. Y ya se hablaba que ya el avión cuesta demasiado, es el costo de un boleto aéreo. Se van en autobús. Se van a pie. Recientemente leía un reportaje sobre gente que está yendo a pie a países, con el gran peligro que eso implica, ¿no? Sí, por las trochas, ¿no? Por las trochas con Colombia, también por la zona de Brasil, como los mismos obispos, inclusive el obispo de Cúcuta, Monseñor Ochoa. Eso le iba a preguntar, ¿la Iglesia Católica colombiana ha tenido contacto con ustedes y deben estar examinando toda esta situación? Sí, la Iglesia colombiana ha sido muy solidaria con Venezuela, sobre todo con los obispos de frontera, como Monseñor Ochoa, que ha estado en comunicación con Monseñor Mario Moronta, que es el obispo de la iglesia de San Cristóbal. Y en esa realidad en la que está viviendo mucha gente que se está yendo del país, han recibido ayuda de la Iglesia Católica y se han puesto ollas comunitarias para la gente que pasa al otro lado de la frontera. Es decir, que ha habido una acogida al venezolano, al peregrino. Yo creo que tendrían que establecerse también contactos con las iglesias católicas de Ecuador, de Perú, de Chile, Argentina, con Brasil, o ya los hay. Sí los hay a través de Cáritas. Que ellos están recibiendo el mismo impacto, ellos deben recibir la información que estamos recibiendo los venezolanos, ¿no? Sí, ellos están en ese contexto brindándonos un apoyo a los venezolanos, porque si somos miembros de la Iglesia Católica tenemos que extender el apoyo y el puente para aquellos hermanos nuestros que nos están llegando. Y creo que eso es lo que la Iglesia quiere y pretende, que nadie se sienta desprotegido y que todos nos sintamos en esta aldea común que es este mundo que Dios nos ha regalado, nos sintamos ciudadanos del mundo,
que no es el carnet o la cédula de identidad la que nos identifica como ciudadanos de una parte, de un sector, sino que es también el sentido de la fe, de la creencia en Dios, la que nos une, por encima de las nacionalidades. Bueno, muy bien, padre, muchas gracias por haber compartido con nosotros y haber abordado, bueno, unos cuantos temas que son importantes dentro de lo que es la realidad que se vive en el país. Renovada la invitación para el padre José Trinidad Fernández, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. Hacemos una pausa, amigos, y al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muchas gracias.